El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como golpe de Estado las protestas de la oposición en contra de los resultados parciales de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que denuncian fraude electoral. Por su parte, la OEA consideró que es mejor ir a una segunda vuelta, incluso si Morales obtiene la ventaja del 10% que requiere. Toque de queda por quinto día consecutivo en Chile, donde se confirmó la muerte de al menos 18 personas durante las protestas. El estado de emergencia se mantiene a nivel nacional y los manifestantes mantuvieron el pulso en las calles a pesar de las disculpas ofrecidas por el presidente Sebastián Piñera. Efectivos de las fuerzas militares rusas empezaron a desplegarse en la frontera norte de Siria en virtud de un acuerdo con Turquía para expulsar a los combatientes kurdos de la llamada zona de seguridad que exige Turquía. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró un alto al fuego permanente en Siria y anunció el levantamiento de sanciones a Ankara. Actualizamos la información de América Latina y el mundo en France 24 y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Liliana Valencia. Tensión en Bolivia, donde se esperan los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del pasado domingo. La última información del sistema de cómputo electoral del órgano electoral plurinacional muestra la siguiente información. El actual presidente Evo Morales registra un 46,69% de los votos, mientras que el opositor Carlos Mesa cuenta con un 36,84%. Eso significa que aún la diferencia entre ambos candidatos está por debajo del 10%, lo que por lo pronto llevaría a una segunda vuelta. Pero el margen es de apenas centésimas y la reelección de Evo sigue siendo un escenario posible. A la espera del resultado definitivo, el presidente Evo Morales calificó como golpe de Estado las protestas desde la oposición en contra de una eventual victoria que le daría un cuarto mandato. Su rival Carlos Mesa y sus seguidores han calificado el proceso como un intento de fraude del oficialismo. Mientras tanto, la OEA consideró que lo mejor es ir a una segunda vuelta, incluso si Morales obtiene una ventaja del 10% que le asegure el triunfo. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. La tensión por las elecciones en Bolivia sigue latente en las calles. Manifestantes de la oposición y el oficialismo reclaman respeto a la democracia, luego de que se suspendiera el escrutinio preliminar de los votos que indicaban que habría una segunda vuelta y se reanudaran un día después, mostrando una sorpresiva tendencia a favor del presidente Evo Morales, quien denuncia que hay quienes quieren robar su victoria. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente. Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. El principal opositor, Carlos Mesa, respondió a Morales y dijo que cualquier resultado que lo dé por ganador es un fraude. Y pedirle a la comunidad internacional que se mantenga vigilante para que este país, nuestro amado país, nuestra amada Bolivia, no entre en el camino de la dictadura al que quiere llevarnos el presidente Morales. La OEA cree conveniente realizar un balotaje incluso si Morales obtiene una ventaja de 10 puntos porcentuales que, según la ley, le darían inmediatamente el triunfo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta. Ambos candidatos han convocado a una movilización pacífica permanente a la espera de un desenlace, en medio de violentas protestas que han desembocado en enfrentamientos y han dejado edificios gubernamentales quemados y carreteras bloqueadas. Jornada de huelga general en Chile, donde continúan las marchas, los disturbios y los enfrentamientos con las autoridades. La cifra de víctimas fatales aumentó a 18 y el gobierno declaró una nueva noche de toque de queda. El alza en los costos del transporte fue el detonante de las protestas, pero no fue la única razón. A pesar de que el presidente Sebastián Piñera reversó la medida y pidió perdón a la ciudadanía, miles de manifestantes aprovecharon para exigir al gobierno una reforma económica estructural. Daniela Blandón nos cuenta las raíces del descontento social en Chile. El aumento del 3,75% del pasaje del metro fue solo la gota que rebosó la copa. El incremento, que comenzó a regir el 6 de octubre, causó un malestar social que estalló violentamente casi 2 semanas después. Y aunque el gobierno de Sebastián Piñera desistió de la medida, poco le sirvió. Aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre. La educación de mala calidad, los niños que no tienen futuro en este país. A pesar de que Chile es una de las economías más sólidas de la región y mantiene una inflación relativamente baja, las inequidades son enormes.
Según Naciones Unidas, el 33% de los ingresos lo capta apenas el 1% más rico de la población. Las protestas reflejan un enojo creciente por el modelo privatizado de pensiones, un sistema de salud que califican de costoso y precario y salarios que consideran bajos. Además, la caída de los precios de las materias primas que exporta y el alza en la cotización del petróleo que importa han golpeado las finanzas de la nación. Tras el regreso de la democracia en 1990, muchos sienten que se les ha negado la promesa de ingresar a la clase media. Como respuesta, el gobierno intentó apaciguar los ánimos y anunció un paquete de medidas de emergencia. Un aumento inmediato de 20% en la pensión básica solidaria, lo que va a beneficiar a 590.000 personas. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales. Entre otros, el Ejecutivo prometió abaratar los medicamentos y estabilizar los costos de la electricidad, pero los chilenos buscan una reforma económica más estructural. Hoy tuvieron lugar en Uruguay los cierres de campaña de 3 de los 4 candidatos a las elecciones presidenciales del próximo domingo 27 de octubre, cuando los uruguayos acudirán a las urnas para decidir si le otorgan por cuarta vez el poder al gobernante del partido Frente Amplio o a la oposición conservadora. Quienes cerraron sus campañas fueron el exalcalde de Montevideo, Daniel Martínez, actual candidato del partido oficialista Frente Amplio, el senador Luis Lacalle Pou, candidato por el opositor Partido Nacional, y el excomandante Guido Manini Ríos, del movimiento Cabildo Abierto. Según las más recientes encuestas del portal de análisis político Factum, el Frente Amplio suma un 40% de la intención de voto, 12 puntos porcentuales por encima de Lacalle Pou, que es segundo con un 28%. Día de tensa calma en el norte de Siria, esto debido a que Turquía se comprometió a cesar su ofensiva en la zona en el marco de un acuerdo con Rusia. Este miércoles, coyotes militares rusos fueron vistos en la región con la aparente misión de asegurar el retiro de las milicias kurdas de la zona de seguridad impuesta por Ankara. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló las sanciones económicas dirigidas a Turquía. Tristan Ustianowski nos cuenta los detalles. Ondean las banderas del actor que se impuso como una pieza clave de este conflicto, Rusia. Las tropas de Moscú tomaron posición en varias localidades del norte sirio, al tiempo que Turquía y los rebeldes bajo sus órdenes consolidaron las suyas, cada quien en su sitio en esta nueva distribución que se definió el martes en Sochi entre ambos mandatarios. Un desenlace que conviene al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gobierno de Turquía informó a mi administración que detendrán los combates y su ofensiva en Siria y que harán permanente el cese al fuego. Por lo tanto, las sanciones serán levantadas, a menos que ocurra algo que no nos guste. Este fue el resultado creado por nosotros, Estados Unidos y nadie más. Un resultado fruto en parte de la decisión del mandatario estadounidense de retirar sus tropas de la zona. Una fuerza que era escasa, pero que aún así respaldaba a las milicias kurdas, que quedaron a la merced de Turquía. Ankara terminó consiguiendo su zona de seguridad al sur de su frontera, como lo exigía, y elude las sanciones de Washington por parar su ofensiva. El gran interrogante sigue siendo la suerte de los 12.000 yihadistas del autodenominado Estado Islámico, que se estiman estar en las cárceles vigiladas por los kurdos. El enviado de Estados Unidos para Siria confirmó ante el Congreso la fuga de por lo menos 100 de ellos, lo cual alimenta el temor de un resurgimiento del grupo extremista. Los grandes perdedores de esta reconfiguración son los kurdos, quienes en medio del conflicto sirio habían conseguido su territorio semiautónomo. Aislados, se vieron obligados a pactar con Al-Assad, un aliado de Rusia, decidido a retomar el control de todo el territorio. Vamos ahora a Israel, pues el centrista Benny Gantz recibió del presidente Reuven Rivlin oficialmente el mandato para intentar formar gobierno. Esto después de que el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, renunciara a dicha tarea tras conocer su fracaso en las negociaciones. El presidente instó a los miembros del Parlamento a encontrar acuerdos con el fin de evitar una nueva ronda de elecciones que terminaría siendo la tercera en un año. Gantz, que hasta el momento había rechazado toda posibilidad de gobernar con Netanyahu, se mostró abierto a esta posibilidad, abogando por la creación de lo que llamó un gobierno de reconciliación nacional. Gantz tiene entonces 28 días para lograr lo que Netanyahu no pudo.
Vladimir Putin es el anfitrión de la primera cumbre Rusia-África con el objetivo de revivir los lazos con el continente. Más de 40 jefes de Estado y de gobierno africanos asisten a esta cita que se lleva a cabo en Sochi, Rusia, al igual que China, los países europeos, Estados Unidos, India y los estados del Golfo, que quieren una porción del boom industrial que goza el continente africano. Veamos el informe. El presidente ruso está en busca de nuevos aliados y socios comerciales. En la cumbre Rusia-África que organiza en Sochi, el mandatario expuso sus planes para impulsar el comercio con este continente. Tenemos un gran potencial de desarrollo, tenemos mucho que discutir. Todo esto nos permite contar con un mayor aumento del comercio. Creo que está en nuestras manos duplicar al menos el volumen del comercio en los próximos 4 o 5 años. Rusia planea expandir su mercado de exportación, desde el trigo y de los fertilizantes hasta la energía y las armas que ya vende a unos 30 países africanos. Pero Rusia tiene un largo camino por delante. Sus exportaciones al continente es estiman en 20.000 millones de euros en 2018, mientras que China exporta más de 200.000 millones de euros. Rusia también se queda por detrás de la Unión Europea, India, Estados Unidos y los países del Golfo. Putin está buscando recuperar parte de la influencia perdida tras el colapso de la Unión Soviética, un proyecto que es recibido con beneplácito por el invitado de honor Abdel Fattah al-Sisi. Consideramos a Rusia como un socio confiable del continente africano. Realmente esperamos que Rusia trabaje en África en todas las esferas y sectores, financiando instalaciones, el sector energético y la construcción de rutas. Los críticos dicen que Rusia tiene poca preocupación por los derechos humanos o la transparencia en su intento de ampliar su huella en África. La legislatura de Hong Kong retiró formalmente el controvertido proyecto de ley de extradición que fue el detonante de las protestas y disturbios desde el pasado mes de abril en medio de la indignación de la ciudadanía. La ley de extradición que llevó a meses de enfrentamientos en Hong Kong ha sido formalmente retirada. El proyecto de ley habría permitido que sospechosos criminales fueran extraditados a China continental. La decisión llega el mismo día en que se liberó al sospechoso de asesinato, cuyo caso desencadenó la crisis, que originó la polémica propuesta de ley de extradición. Chang Tong-kai es buscado por matar a su novia embarazada en Taiwán. Pero sin un tratado de extradición vigente entre Hong Kong y ese país, el gobierno había utilizado su caso para impulsar el proyecto de ley. La liberación de Chang ha provocado una disputa política con Taipei. Dado que el gobierno de Hong Kong no está dispuesto a ejercer su jurisdicción y defender la justicia para la víctima, Taiwán se ocupará del asunto. Mientras tanto, informes según los cuales hay planes para reemplazar a la líder del Ejecutivo Carrie Lam han sido negados por Beijing. Este es un rumor político con motivos ocultos. El gobierno central apoya firmemente a la líder del Ejecutivo Carrie Lam y al gobierno de Hong Kong. Mientras que las autoridades chinas esperan que retirar la ley de extradición acabe con las protestas, los manifestantes han escalado en un movimiento pro democracia más alto y es poco probable que se detengan. El primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió llevar al país por el camino de la unidad. Los liberales que apoyan a Trudeau se mantuvieron en el poder después de una elección muy reñida el pasado lunes, pero fueron reducidos a un gobierno minoritario que requiere el apoyo de un partido de izquierda en el Parlamento. Creo que hubo muchos temas que no se atendieron correctamente. Creo que hay ideas sustanciales que no fueron correctamente debatidas en esta campaña y lamento que mucho de esta campaña tuvo tendencia a basarse en mí. Y yo cargo algo de responsabilidad por eso. Pero este Parlamento y este gobierno debe enfocarse en los canadienses y eso significa que tenemos que trabajar juntos. Debemos escucharnos unos a otros. Investigadores rusos descubrieron 5 islas previamente desconocidas en el Océano Ártico. El descubrimiento se produce como resultado del deshielo de los glaciares de la región. Las 5 islas aún no han sido bautizadas. La expedición fue llevada a cabo por la flota norte de la Armada rusa en el Ártico, en una de las expediciones más largas de los últimos 30 años. Así finalizamos en France 24. Continúen en nuestra página web www.france24.com.